cierto que estas últimas medidas han logrado bajar el dólar blue y también los financieros, pero que el costo es alto porque no baja el riesgo país y porque va en detrimento de la acumulación de reservas. Y otros que dicen, no, la medida es correcta porque lo que busca el gobierno es que siga bajando la inflación y en algún momento encontrar la convergencia entre la tasa de evaluación oficial y la tasa de inflación. Bueno, no sé, ahí está un poco planteada la discusión. A ver, hay que mirar la macroeconomía en su conjunto, ¿no? ¿Qué pasó en el primer semestre? ¿Qué está pasando en el segundo semestre? En el primer semestre del año lo que sucedió fue equilibrar todas las cuentas públicas. Y los números son enormes. Estamos hablando de que el déficit que heredó este gobierno era equivalente a 90.000 millones de dólares. Y por semejante déficit fiscal se llegaba a emitir hasta 60.000 millones de dólares el año pasado, equivalente a 10 puntos del PBI. Esa emisión monetaria hizo una explosión inflacionaria de la cual hoy estamos viendo las consecuencias, que fue el 300% interanual de inflación a cuánto llegó. Y también se le suma estos 90.000 millones se desarman dos. Uno, el gobierno nacional, y el otro, el Banco Central. Los dos déficits en este semestre están yendo a cero. Eso es importantísimo. Entonces, una vez que logró estabilizar, y de hecho recién acaba el ministro Caputo a anunciar por Twitter de que el gobierno logró en el mes de junio equilibrio fiscal, ¿no? Superávit financiero. En consecuencia, una vez cumplida esta etapa de equilibrar las cuentas públicas, es cuando el Estado puede asumir el compromiso de apagar la maquinita. ¿Por qué? Porque ya no necesita financiar al Estado bobo con semejante déficit fiscal que llevaba la inflación al 300% interanual. Recién arranca esta segunda etapa. Recién ahora se está apagando la maquinita, porque si bien el gobierno nacional ya tenía equilibrio fiscal 6 meses consecutivos con su prevé financiero, el Banco Central, con su emisión endógena por los intereses de la LELIQ, tardó 6 meses en solucionarlo. Sí. En consecuencia, recién ahora arranca la segunda etapa, a la que le sumó el fin de semana, es decir, yo no voy a emitir un peso más, ni para financiar el Estado, ni por la compra de dólares. Solo contra reservas. Es decir, ahora vos fíjate que antes ya ni contra reservas quiere emitir. O sea, la emisión la quiere llevar a cero. Emisión cero. Entonces ya no emite para financiar al Estado, ya no emite para comprar los dólares y la jugada es compro en el oficial, termino vendiendo en el paralelo, en el neto hago diferencia. Hago diferencia. Y un punto no menor para encontrar la diferencia con el pasado. En el pasado el Banco Central se fumaba las reservas porque se fumaba el stock, lo que vendía era el stock, era una macroeconomía directamente con déficit comercial. Directamente, no había entrada de dólares en la economía. Entonces el Banco Central lo que hacía es, muchachos, tenemos este puchito de dólares, vamos a reventarlo hasta llegar a las elecciones. Esa metodología la usaron en el 2015, de hecho Cristina se fue vendiendo dólar futuro porque ya no tenía más nada que vender. Y Alberto Fernández nuevamente hizo lo mismo, reventó el Banco Central y se fue con menos 11.000 millones de reservas en el Banco Central. En la suma de los dos, la estrategia de reventar el Banco Central, Cristina se fumó 50.000 millones de dólares, Alberto Fernández se fumó 20.000 millones de dólares. El Banco Central hoy tendría que tener de piso 70.000 millones de dólares. Javier Milei heredó cero. Entonces, en el primer semestre compró 16.000 millones de dólares, eso le generó una emisión monetaria que la neutralizó con los famosos BOPREAL. Entonces, una vez que empezó a sanear por el lado de los dólares el Banco Central, también cerró las canillas de emisión monetaria. Ahora viene la etapa, en esta segunda etapa de emisión cero y la liquidez que quedó en la macroeconomía. Estabilizarla. Supongamos que se cerraron los grifos de emisión monetaria porque ya no se financia más al Estado. Pero cuando uno mira el balde quedó lleno de pesos, quedó lleno de agua. Eso se ve, por ejemplo, y de hecho por eso tenemos cepo, porque la macroeconomía todavía hoy tiene muchos pesos. Se intentó hacer escuela y demostrar que la inflación es un fenómeno monetario. En consecuencia, el apagar la maquinita, no tengas duda que va a hacer colapsar el proceso inflacionario. Si bien lleva tiempo, la política monetaria tiene rezagos de hasta 18 o 24 meses, y lo pongo con un ejemplo muy concreto. En el 2020 todos los países emitieron para financiar la pandemia. En el 2022 todos tocaron pico de inflación. Todos se fueron, más o menos, los países desarrollados se fueron de 3% de inflación a 10%. A 10, Estados Unidos. Después, como fue un evento de una sola vez, ya volvieron a 3, 2% de inflación. El único que no volvió
obviamente fue Argentina, porque Argentina, en el marco del Plan Platita, emitió más después de la pandemia que durante la pandemia. Claro.